Hola familia, buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos a un nuevo episodio en el canal, esta vez trayéndoles un par de historias aterradoras las cuales provienen de Oaxaca. Pero antes de dar inicio a este ritual, quisiera invitarlos a suscribirse y formar parte de esta grandiosa comunidad. Además de recordarles que les estaremos trayendo contenido nuevo cada miércoles y domingo. Ahora sí, no los detengo más. Espero ya tengan lista su taza de café y se encuentren cómodos, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Mi abuelo siempre nos contaba historias, relatos que son contados de generación en generación, aquí, en San Pedro Jocotipac, Oaxaca. Esta historia la recordé debido a un suceso que viví recientemente. Hace muchos años, una mujer llamada Lola vivía en esta comunidad. Tenía a su esposo y a un recién nacido. Hasta este punto, podemos decir que se trataba de una familia normal, pero es importante recordar que debido a la época, la violencia que vivían las mujeres era muy alta. En esos años, el tener agua en casa era algo prácticamente imposible, por lo que para realizar tareas tan cotidianas como lavar la ropa, ella tenía que caminar hasta el río Amarillo, llamado así por el suelo de tepetate que éste poseía, el cual se ubicaba a varios kilómetros del pueblo. Cierto día, a ella le tocó lavar la ropa. Esta actividad le había tomado toda la tarde, por lo que cerca del anochecer, y con escasa luz que le quedaba, ella comenzó a caminar rumbo a su casa. Al llegar, notó que había olvidado su cenidor en el río. Verán, el cenidor es una tela parecida a un rebozo, el cual se amarra en la cintura de las mujeres para reducir el tamaño de esta. El problema radicaba en que dicho cenidor había sido un regalo de su esposo, por lo que perderlo significaba una muy probable golpiza por parte de él. Obviamente, su esposo se dio cuenta y luego de llevar a cabo dicha acción, obligó a doña Lola a ir a esas horas de la noche a aquel río, a buscar el dichoso cenidor. Entre lágrimas, ella tomó a su bebé y emprendió aquella larga caminata, impregnando de esta manera aquel camino con su llanto. Trágicamente, ella no fue capaz de encontrar la tela. La noche era muy oscura y no contaba con ningún tipo de linterna. Nuevamente, esto solo la sentenció a una nueva golpiza. Pero en esta ocasión, aquellos golpes la habían dejado tan lastimada que doña Lola pasó sus últimos días postrada en una cama. Se dice que luego de fallecer, ella comenzó a ser vista por los pobladores que transitaban por aquel espeluznante camino durante la noche, describiéndola como una mujer sollozante cuyos lamentos son tan espeluznantes que te petrifican. Su pelo le cubre el rostro y en una de sus manos arrastra aquel cenidor que propició su muerte. Llegados a este punto, es cuando mi experiencia comienza. Verán, la única carretera por la que se puede acceder a mi pueblo casualmente pasa por el río Amarillo, el cual hoy en día se ha secado. Cierta noche, y habiendo olvidado las historias que mi abuelo siempre nos contaba, yo decidí visitar a mis padres. Quise llegar de sorpresa, por lo que manejé durante la madrugada para estar ahí lo más temprano posible. El camino había sido tranquilo, hasta que comencé a transitar por aquella carretera. No les miento, pero antes de ingresar a ella, sentí un mal presentimiento, una sensación de miedo indescriptible, pero ya estaba ahí. No podía retroceder, por lo que continué manejando hasta finalmente pasar por el río Amarillo. Con las luces de mi carro
y en una roca ubicada en el centro de aquel río seco, visualicé a una mujer, de pelo largo y negro, sentada. En sus brazos tenía lo que parecía un bebé, el cual estaba cubierto con un cenidor. Al ver esta silueta, me trajo de manera casi inmediata todos los recuerdos de aquellas historias que mi abuelito tantas veces me relató. Se trataba de doña Lola, la cual, al notar que alguien se encontraba cerca, comenzó con aquel llanto desgarrador. Tal cual dicen las historias, este tiene esa habilidad de petrificarte. Con el llanto en mis oídos, visualicé a aquella entidad acercándose lentamente a mi carro. Mi rostro rápidamente se puso pálido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mí y solo deseaba poder moverme, poder acelerar y salir de ese tramo de una buena vez por todas. Ella estaba prácticamente en mi puerta y sin ninguna salida. Solo alcancé a cerrar los ojos y por primera vez en mi vida comencé con toda la fe a rezar. Imploraba a Dios protección, salvación ante tan escalofriante ente. Continué con esta acción por lo menos durante una hora. O bueno, al menos yo así lo percibí, hasta que finalmente el llanto de esa mujer desapareció. Al abrir los ojos, noté los rayos del sol y supe que Dios me había escuchado, pues aquellos destellos de luz habían ahuyentado a esa entidad. No sé si esto fue real, pero a veces yo quiero pensar que solo fue un mal sueño, solo una pesadilla, pero de igual manera, cada que yo deseo ver a mis padres, jamás viajo durante la noche. No importa lo que pase, yo jamás me atrevo a viajar en ese horario. Me aterra pensar que un día pueda volver a encontrarme con el fantasma de doña Lola. Sé que su historia es trágica, pero eso no quita el hecho de que sea aterrador. Así que si ustedes llegan a venir por estos rumbos, les sugiero hacerlo con la luz del día y siempre pidiéndole a Dios los proteja. Gracias por su atención. La siguiente historia es un hecho que sucedió aquí en mi pueblo, en la Mixteca oaxaqueña. No puedo como tal ser tan específico por algunos temas personales, pero aún así, aquí se las comparto. Hace unos 90 años, vivió un hombre llamado Rosalino. Tenía a su amada esposa y a sus hijos. Se puede decir que lo tenía todo en esta vida. Verán, en mi pueblo, las personas suelen ganarse la vida tejiendo artesanías, sombreros, cristos tejidos con popote de trigo, tenates, petates, etc. Bueno, se cuenta que don Rosalino fue el pionero de estas artesanías. Él trabajaba duro tejiendo y enseñando a su familia a realizarlas, y cuando juntaba una buena cantidad, se transportaba hacia la ciudad para poder venderlas. Don Rosalino era un hombre muy próspero. Ganaba muy buen dinero con esta actividad, por lo que sin quererlo ni desearlo, comenzó a ganarse la envidia de la gente, pero sobre todo, la envidia de Federico, un señor problemático, que sería el causante de la desgracia de don Rosalino. Le llevó un tiempo, pero Federico comenzó a envenenar la mente de los pobladores, advirtiéndoles que Rosalino era un ladrón y que por eso poseía tanto dinero, dando resultado que poco tiempo después lo encarcelaran de una manera injusta. Jamás volvió a salir, pues durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Federico convenció a los pobladores para deshacerse de Rosalino, causándole de esta manera su fallecimiento. Una mañana lo sacaron de su celda
llevándoselo al campanario. Así le decimos a una zona del monte, la cual está en el corazón de este. En aquel lugar, don Rosalino vivió sus últimos momentos. Lo torturaron hasta que éste se fue de este plano existencial. Pero antes de partir, él le lanzó unas palabras a Federico. Regresaré. Te juro que vas a pagar por todo esto. Los años pasaron y Federico continuó con su vida. Se casó y por muchos años aparentó una gran felicidad a pesar de los actos atroces que cometió. Pero tal y como había prometido Rosalino, volvió de entre los muertos como un alma en pena, la cual estaba única y exclusivamente en nuestro plano para atormentar y arruinar la vida de Federico. Se dice que el fantasma, en una noche, poseyó a Federico y le arrebató aquello que más amaba, utilizando su propio cuerpo, a su esposa. La escena fue tan macabra que dio como resultado que ahora Federico fuera encarcelado. Él siempre juró no acordarse de lo que sucedió, que simplemente despertó y su esposa había fallecido, que jamás hizo nada. Pero entre los allegados a él, se cuenta que actuaba de manera extraña. Siempre decía ver a un hombre cubierto de lodo, el cual lo miraba con odio y en las noches le causaba daño. Lo atormentaba para que Federico eventualmente perdiera la cordura. Y así fue, pues los últimos años de vida que éste tuvo los vivió en la calle, siendo un loco que hablaba con el aire. Decía ver a esa entidad, la cual aguardaba pacientemente por su alma. Lo enfermaba y lastimaba constantemente. Finalmente, y luego de muchos años, Federico partió de este mundo, ahí, en medio de la calle, con un cuerpo lleno de moretones y dejando en la comunidad el recuerdo de su locura. Se dice que en el monte, ahí en el campanario, si decides visitarlo durante la madrugada, escucharás los lamentos de Federico y la risa macabra de Rosalino, pues muy seguramente, donde quiera que ellos estén, Federico es cruelmente torturado por toda la eternidad. Ahora, después de escuchar este relato, les pregunto, ¿ustedes sentirían envidia hacia otra persona? Bueno, familia, hasta aquí los relatos aterradores de este episodio. Pero antes de partir, quiero decirles que si ustedes tienen relatos o experiencias ocurridas en sus localidades, son bienvenidos de compartirlas con nosotros y de esta manera poder ser los nuevos protagonistas de uno de nuestros capítulos. Ahora sí, sin más, los dejo. Recuerden que yo fui su anfitrión, El Salazar, y ustedes formaron parte de mi pesadilla.